Herencia, polimorfismo, encapsulamiento, abstracción. Estas son las 4 propiedades de la programación orientada a objetos y las vamos a ver en profundidad en este vídeo junto con otros conceptos como pueden ser las clases, los atributos, los métodos, qué es instanciar una clase y por supuesto qué es un objeto. Empecemos por el principio. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación. Y antes de profundizar en lo que viene siendo la programación orientada a objetos, quiero explicaros lo que son los paradigmas de programación para que tengáis un contexto más global. Los paradigmas de programación son una forma de clasificar los diferentes lenguajes de programación según el estilo de programar que estos promueven, es decir, la manera de pensar o la manera en la que nosotros interactuamos con dicho lenguaje de programación. Hay que tener en cuenta que hay ciertos lenguajes que son multiparadigma, es decir, que tienen más de un paradigma, y hay otros que no, que simplemente tienen un paradigma y vamos a elegir uno u otro dependiendo de nuestras necesidades, dependiendo de la casuística. El primer paradigma que quiero explicaros sería la programación imperativa. La programación imperativa básicamente se centra en el cómo. Es decir, que nosotros le decimos al programa a través de comandos cómo tiene que actuar, de esta manera, de esta otra, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo de programación imperativa sería el lenguaje C. Otro paradigma de programación sería la programación declarativa, y esta no se centra en el cómo, sino que se centra en el qué. Nosotros le decimos al lenguaje qué es lo que queremos. Un ejemplo sería SQL. Nosotros decimos quiero esto, 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 esto y esto. Y a ti te da igual cómo lo haga, simplemente le pides eso y el lenguaje te lo va a otorgar. También tenemos la programación funcional. Este paradigma se basa en escribir programas compuestos por funciones puras sin efectos secundarios. Un ejemplo de lo que viene siendo un programa de paradigma funcional sería Haskell. Otro paradigma sería la programación lógica, y esto consiste en escribir nuestros programas en términos de relaciones lógicas. No sé si habéis visto alguna vez en electrónica lo que vienen siendo las puertas lógicas y demás, pues es algo parecido. Y un ejemplo de lenguaje de programación que utiliza este paradigma sería Prolog. Y ahora sí, ha llegado el momento de hablar del paradigma de programación por el cual estáis viendo este vídeo, que es la programación orientada a objetos. Básicamente consiste en trabajar con objetos, que son instancias de clase, y podríamos decir que es un símil a un objeto en la vida real. Por ejemplo, esta figurita es un objeto, esta figurita es otro objeto, y ahora vamos a ver pues ciertos conceptos que nos van a permitir trabajar con programación ahorrando código, porque este objeto y este objeto tienen unas cuantas características en común que podemos reutilizar. Un par de lenguajes que utilizan el paradigma de programación orientada a objetos serían C++ y Java. Antes de profundizar en los 4 principios de la programación orientada a objetos que os he mencionado antes, que son la herencia, el polimorfismo, el encapsulamiento y la abstracción, quiero comentaros algunos conceptos que son importantes para que continuéis viendo el vídeo sin perderos, o sea, para que podáis seguir el hilo de todo lo que voy comentando. El primero de estos conceptos son las clases. ¿Qué es una clase? Pues básicamente podríamos definir una clase como un molde o una plantilla de un objeto. Entonces, el hecho de crear un objeto a través de esta clase se llama instancia, es decir, un objeto es la instancia de una clase. Básicamente ya tenemos 3 conceptos: objeto, instancia y clase. Una clase es una plantilla, un objeto es la instancia de una clase y la instancia es la acción de crear algo con esa plantilla o ese molde. También tenemos los atributos, que son las propiedades que tiene una clase, y por otro lado, y por último, lo último que quiero mencionar son los métodos, que son funciones asociadas a una clase y que se pueden traducir en un comportamiento específico. Para que entendáis estas definiciones de una manera más sencilla, esto sería un objeto. Esto es un videojuego que tiene un nombre, tiene un año de lanzamiento, tiene una empresa que hay detrás, y esto es algo común a todos los videojuegos. En este caso el nombre es Diablo 2, la empresa que tiene detrás es Blizzard y el año de lanzamiento sería el 2002. Este juego, ¿vale? Es un juego que, como he dicho, tiene características comunes con otros videojuegos. En este caso es Diablo, pero también tenemos los Sims, tenemos GTA, y tanto los Sims como GTA pues también tienen un año de lanzamiento y una empresa detrás.
Este juego puede tener, por ejemplo, una expansión, y para crear la expansión no hace falta volver a crear el juego desde cero. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero bueno, simplemente quería ir añadiendo conceptos poco a poco. Tener en cuenta que el juego es el objeto, la plantilla para, de manera programática, crear este juego sería una clase, y el hecho de crear el juego sería la instancia. Este juego tiene una serie de atributos que son propiedades bueno, que pueden ser comunes para cada videojuego o comunes para un juego concreto, como puede ser una expansión, ¿vale? Una expansión pues tiene otro año de lanzamiento diferente a la que es el juego original e incluso otro nombre. Este es Diablo 2 y este es Diablo 2 Expansion Set. El nombre es diferente, aunque comparta Diablo 2, pero el nombre de la expansión es diferente. Y pues tiene sus métodos, que son pues las funcionalidades o los comportamientos esenciales que tiene este objeto, y este tendrá otros métodos a mayores. Esto ya lo veremos, simplemente quedaos con eso, ¿no? Clases, objetos, instancias, atributos y métodos. Y ahora sí, vamos a ver los 4 principios por los cuales se rige la programación orientada a objetos. El primero de estos principios es la herencia. Básicamente, la herencia es la capacidad que tiene un objeto de heredar las cualidades y comportamientos de otro objeto. Esto nos permite reducir la cantidad de código que escribimos, también nos ayuda a mejorar su organización y, por supuesto, su reutilización. Un ejemplo de la herencia que se da en la naturaleza y es bastante típico es la relación entre padres e hijos. Los hijos pueden heredar características físicas y personales de sus padres, como pueden ser la altura, el color de ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Además, los hijos también pueden heredar valores y habilidades de los padres, como pueden ser la creatividad o la responsabilidad. De manera similar, en la programación orientada a objetos podemos crear una clase general o una clase padre que tenga una serie de características, y también podemos crear una clase hija que herede estas características de la clase padre, y también podemos añadir a esta clase hija una serie de características propias. Otro ejemplo es la relación entre diferentes tipos de vehículos. Por un lado, podemos crear una clase llamada vehículo que tenga una serie de atributos y métodos, como pueden ser acelerar o frenar, y de esta clase podemos crear otras clases que heredan esas cualidades y a mayores tengan sus cualidades propias, como pueden ser coche, moto o camión, ¿vale? Estas tres pues tendrán sus cualidades propias, pero heredan las cualidades de la clase padre, que es vehículo, que son acelerar y frenar. Todo esto nos permite reutilizar el código de la clase padre, aprovechándonos también de la organización y distribución de las clases heredadas. El segundo principio de la programación orientada a objetos que vamos a ver es el polimorfismo, y podemos definir polimorfismo como la capacidad que tienen los objetos para tomar múltiples formas o apariencias. Sí, igualito que Ditto, el Pokémon este que se transforma en cualquier cosa. Un ejemplo de la vida real puede ser un control remoto universal, un mando de toda la vida. Con esto podríamos manejar una televisión o un DVD. Entonces, aunque nosotros pensemos que está haciendo lo mismo, depende del dispositivo que estemos controlando, está, bueno, pues comportándose de una manera o de otra. El mismo método funcionará de diferentes maneras. Por ejemplo, los rayos infrarrojos, si tocamos un botón controlando la televisión, será una frecuencia diferente a si tocamos un botón controlando un DVD, por ejemplo. Seguro que los más jóvenes que estéis viendo esto no sabéis lo que es un DVD, un aparato que tú antes metías un CD y veíais una película. Bueno, ahora con Netflix eso no se da. El tercer principio que vamos a ver de la programación orientada a objetos es el encapsulamiento. Y podemos definir el encapsulamiento como la capacidad de ocultar los detalles de implementación de un objeto y exponer solo los aspectos relevantes y necesarios para el usuario. Esto, los que hayáis programado con Java, sería poner en privado los atributos y acceder al valor de este atributo o modificarlo a través de getters y setters respectivamente. Es decir,
Si queremos acceder al valor de un atributo, lo hacemos a través de un getter, y si queremos modificar el valor de un atributo, lo hacemos a través de un setter. Nunca lo hacemos directamente, nunca. Por eso lo ponemos en privado y accedemos o lo modificamos a través de métodos. Esto nos ayudará a proteger la integridad de los datos y los métodos de un objeto y también mejorar la seguridad y fiabilidad del código. Por último, tenemos la abstracción, que básicamente lo que hace es ocultar los detalles y complejidades de un objeto, mostrando solo lo que el usuario necesita para que éste funcione. Os voy a poner un ejemplo de la vida real, y básicamente es un coche. Vosotros tenéis un coche y podéis conducir perfectamente sin necesidad de saber cómo funciona el coche, sin necesidad de saber cómo funciona el motor, cómo funciona la batería, cómo gira cuando tú giras el volante hacia un lado o hacia otro. Esos tecnicismos no hace falta conocerlos para conducir un coche, es irrelevante. Pues lo mismo pasa con una aplicación, ¿vale? Nosotros no tenemos por qué saber cómo funciona algo por dentro, sino saber utilizarlo. A muchas personas les cuesta ver dónde está la línea que diferencia el encapsulamiento de la abstracción, y os voy a poner un ejemplo muy sencillo con un móvil que lo vais a entender a la perfección. El encapsulamiento es que un usuario no tiene acceso a la contraseña del teléfono. Simplemente pues la escribe y entonces sí que puede utilizarlo, pero yo no tengo acceso o a la contraseña o a otros datos, ¿vale? Eso es algo privado y no se puede acceder de ninguna manera. Y luego, por otro lado, la abstracción es que nosotros, usando el teléfono, es decir, yo puedo saber utilizarlo, me puedo meter en mis redes sociales, puedo realizar una llamada, etcétera, 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 sin necesidad de saber cómo funciona técnicamente por detrás. Yo no sé lo que pasa cuando se enciende la pantalla, lo que hace por dentro, o cuando yo realizo una llamada, yo no sé técnicamente qué es lo que pasa por dentro del teléfono para realizar una llamada. Yo simplemente hago la llamada y hablo, ya está, lo utilizo, ¿vale? Esto sería la abstracción, y el no poder acceder a según qué datos sería el encapsulamiento, porque esos datos están encapsulados. Y ahora sí, ha llegado el momento de poner en práctica todo esto que acabamos de ver. Básicamente vamos a pasar al ordenador y vamos a trabajar con lo que os he explicado antes. Vamos a crear una clase que sea un juego y vamos a crear una clase heredada que sea la expansión de ese juego. Y vamos a ver estos 4 principios de la programación orientada a objetos y todos los conceptos que hemos visto en este vídeo. Así que no me quiero enrollar más y vamos al lío. Sed bienvenidos una vez más a mi humilde ordenador, y en esta ocasión tengo creado un proyecto de Java. Bueno, es lo mínimo que te muestra IntelliJ cuando creas un proyecto, que le das a New Project, defines los 4 campos que tienes que definir, le das a siguiente, siguiente y te crea esto tal cual. Es una clase llamada main, ¿vale? Y dentro de esta clase tiene un método main que tiene un system.out.println hello world, ¿vale? Esto lo vamos a borrar más tarde, pero lo primero que vamos a hacer es crearnos un par de clases que serían la clase juego, ¿vale? Por un lado, y por otro lado la clase expansión. Estoy grabando esto a las 3 de la madrugada, así que, bueno, imaginaros cómo tengo que tener la cabeza. Voy a intentar estar muy atento para que no se me escape ningún detalle y vamos al lío. Vamos a empezar con la clase juego y vamos a definir los atributos de esta clase. Como hemos dicho antes, los atributos tienen que ser privados, entonces private, definimos el tipo de dato, que estamos en Java, esto es un lenguaje serio, esto no es JavaScript ni nada de eso. Entonces definimos que va a ser un string y lo vamos a llamar pues título, ¿vale? Punto y coma, private string desarrollador, ¿vale? Y private integer lanzamiento, ¿vale? Entonces esta es la empresa que ha desarrollado el juego y este pues el año de lanzamiento, por ejemplo, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es crearnos un constructor. El constructor tiene que ser público, juego, ¿vale? No retorna nada, y entre paréntesis pues le pasamos, bueno, como parámetros le vamos a pasar los argumentos o las propiedades de la clase. Entonces, string título, ¿vale? A ver, string desarrollador,
desarrollador y integer lanzamiento. Perfecto. Y aquí lo que tenemos que hacer es empalmar unos valores con otros, es decir, lo que le pasemos en el constructor cuando instanciemos la clase con los argumentos de la propia clase. Para ello utilizamos la palabra reservada this, que this hace referencia a algo que esté dentro del contexto en el que lo estamos utilizando. En este caso, la clase juego, ¿vale? Ya me da, ya me da como ayuda que puedo utilizar lanzamiento, título, desarrollador, ¿vale? En este caso voy a utilizar título y va a ser igual a título. En este caso le estoy diciendo que este título va a ser igual al parámetro que le pasemos por aquí, ¿vale? Y lo mismo con los otros dos campos. This.desarrollador es igual a desarrollador. Perfecto, punto y coma. Y this.lanzamiento es igual a lanzamiento. Perfecto, punto y coma. No tiene por qué ser el mismo nombre esto que esto. Simplemente es buena práctica hacerlo porque es mucho más legible. Si no, sería muy difícil seguir el hilo. Y bueno, en teoría ya tenemos el constructor creado. Antes de seguir creando métodos y demás, quiero deciros que si, bueno, yo estoy utilizando IntelliJ. Si le dais al botón derecho en IntelliJ, le damos a Generate y dentro de Generate nos deja generar un constructor, por ejemplo, que es lo que hemos hecho a mano, pero te lo hace automáticamente. Podemos generar getters, podemos generar setters, getters and setters, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que voy a hacer es crear el primer getter y el primer setter de manera manual para que veáis cómo se hace y entendáis cómo funciona y luego ya lo voy a hacer automático. Igualmente, si no estáis utilizando IntelliJ y estáis utilizando Eclipse, Visual Studio u otro IDE, seguramente también tenga opción para crear getters y setters de manera automática. Estamos en 2023, esto, vamos, tiene que pasar sí o sí. Pero bueno, vamos al lío. Antes de empezar con los getters y setters, tengo que deciros que los getters tienen que ser, por ejemplo, la misma palabra del atributo, pero con la palabra get delante. Y utilizaremos camel case, es decir, get título, ¿vale? Con la T mayúscula. Y los setters, lo mismo, pero con la palabra set delante. Set título, ¿vale? Entonces, para ello, pues esto va a ser public. Como es un getter, nos va a devolver un string porque queremos que nos devuelva el valor del argumento concreto bueno, al que queramos acceder. Y en este caso va a ser, pues, get título, ¿vale? No le pasamos nada como parámetro y vamos a poner return título, sin más, ¿vale? Aquí ya estamos aplicando lo que viene siendo el encapsulamiento. ¿Por qué? Porque esto está encapsulado, no podemos acceder a este atributo directamente, es decir, que tenemos que acceder a través de un método, en este caso, a través de este getter, ¿vale? Accedemos al valor a través del getter. Muy bien, ahora vamos a crear el setter, ¿vale? Vamos a poner public, en este caso no quiero que me devuelva nada, entonces le añado el void y vamos a poner set título, ¿vale? Como os he explicado antes, los setters es para cambiar el valor de una propiedad, en este caso vamos a añadir string desarrollador, iba título, string título, ¿vale? Ya me quería pasar de listo y vamos a poner this.título es igual a título, ¿vale? Ahí estaríamos cambiando el valor, ¿vale? Del título de la clase. Ahora bien, el resto de getters y setters, lo que vamos a hacer es crearlos automáticamente. Generate, getter and setter, seleccionamos todos, en este caso desarrollador y lanzamiento, OK. Y vais a ver que esto que acabo de hacer, pues se ha generado automáticamente para todos los argumentos que tengo de la clase, ¿vale? Todos los atributos, todas las propiedades se han generado automáticamente. Bien, ahora, antes de acabar con esta clase, quiero crear un método para más tarde poder ver lo que viene siendo el polimorfismo. Entonces, vamos a crear un método, public... ¿cómo lo llamamos? Mostrar info, ¿vale? No le pasamos nada como parámetro y simplemente, pues, lo que vamos a hacer es imprimir por pantalla tanto el título como el desarrollador como el año de lanzamiento.
Entonces, para ello le vamos a añadir un systemout.println, ¿vale? System.out.println. Antes de escribir nada aquí dentro, voy a hacer un control C y un control V 2 veces. ¿Por qué? Porque como lo voy a imprimir en 3 líneas diferentes, pues así me evito escribir systemout.println 3 veces. Aquí vamos a poner título en string, 2 puntos, dejamos un espacio y le vamos a concatenar el valor del título de nuestra clase, ¿vale? Ahí está. Vamos a hacer lo mismo con desarrollador, ¿vale? Un string, espacio y le concatenamos el valor de desarrollador. Perfecto. Y por último, y no por ello menos importante, vamos a poner año de lanzamiento, ¿vale? 2 puntos, espacio. Ya sabéis que cuando concatenamos algo en Java o en cualquier lenguaje de programación, no nos va a hacer los espacios automáticamente, como es lógico, entonces lo tenemos que definir nosotros en el string, en este caso. Y aquí vamos a poner un más y vamos a poner lanzamiento, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer aquí es imprimir, vale, aquí quiero que me devuelva un void, porque, bueno, básicamente que no me devuelva nada, ahora sí. Imprimir por consola, ¿vale? Tanto el título como el desarrollador, como el año de lanzamiento. Y ahora sí tenemos la clase juego finalizada. Vamos a pasar a la clase expansión, ¿vale? Y esta sí que tiene pues su miga y sus cosillas, porque tenemos que heredar las propiedades de la clase juego y añadirle propiedades extra. Vale. Para heredar una clase de otra, ¿vale? Tenemos que utilizar la palabra reservada extends, que ya me sale aquí como ayuda, y poner el nombre de la clase, en este caso, juego. Perfecto, ya lo tenemos. Antes de continuar, quiero decir una cosa, y es que Java no admite herencia múltiple, es decir, que no podemos poner aquí juego, coma y otra clase. No nos va a dejar. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar concurrencia, es decir, trabajar con multithreads o multihilos. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de trabajar con multihilos. Una es extendiendo de la clase thread, que no es recomendable porque entonces esa clase en la que estáis extendiendo de la clase thread, que viene del core de Java, ¿vale? Viene ya de la librería de concurrencia de Java, viene por defecto. Entonces, como estáis extendiendo ya de thread, pues no podéis extender de otra clase. Entonces, lo que se suele hacer es implementar Runnable, ¿vale? Que Runnable al final sí que puede utilizarse varios, porque al final lo que no deja... O sea, es una interfaz. Un Runnable es una interfaz. Entonces, sí que se puede utilizar todo lo que queramos. Perfecto. Una vez dicho esto, ahora sí, vamos a definir pues los argumentos de esta clase. En este caso, ¿vale? Como vamos a heredarlos de la clase padre, pues simplemente vamos a poner private título expansión y private lanzamiento expansión, ¿vale? Y tenemos que definir el tipo de dato. Ya os digo que son las 3:18 actualmente de la mañana. Ya me está costando seguir el hilo, pero queda poco, no pasa nada. Private, integer, lanzamiento, expansión. Según acabe esto, nada, me voy a ir a la cama, pero súper pronto. Y ahora sí, tenemos que definir el constructor de la clase. ¿Por qué? Porque cuando estamos heredando, ¿vale? Tenemos que indicarle de alguna manera los datos que queremos heredar. En este caso, vamos a hacer un public expansión, ¿vale? El constructor tiene que tener el mismo nombre que la clase. Y aquí sí que tenemos que definir los parámetros de la clase padre. En este caso, string título, string desarrollador, ¿vale? Que en la clase hijo no ponemos desarrollador porque generalmente quien crea una expansión es la misma empresa que crea un juego, es el mismo desarrollador. Integer lanzamiento. No lanzamiento expansión, lanzamiento, ¿vale? Ahora sí, string título expansión y integer lanzamiento expansión, ¿vale? Perfecto, muy bien. Y ahora pues vamos a definir estos valores. Ahora bien, hay 3 de estos valores, ¿vale? Que los estamos heredando de la clase padre.
Entonces, para ello, para decir, oye, que esto es una herencia, que esto no lo hemos declarado aquí en la clase hija, no son propiedades de la clase, sino que lo hemos heredado, vamos a utilizar la palabra reservada super, ¿vale? Y dentro de la palabra reservada super le vamos a decir qué es lo que heredamos, ¿vale? Porque no hace falta heredarlo todo de manera obligatoria. En este caso sí lo voy a hacer a modo de ejemplo, que va a ser título, coma, desarrollador, coma, lanzamiento. Y esto automáticamente ya estoy heredando las propiedades de la clase padre. Ahora bien, nos falta definir las de la clase hijo. Entonces, para ello, pues vamos a poner this.tituloexpansión es igual a título expansión. A ver, título expansión, ahora sí, ¿vale? Es decir, que esto es igual a esto de aquí. Y por último, this.lanzamiento expansión es igual a lanzamiento expansión. Muy bien, pues ya lo tenemos. Ahora, ya sabemos cómo va el tema de los getters y setters. Generate, getter and setter, ¿vale? Y aquí simplemente nos va a dejar generar dos getters and setters porque el resto lo vamos a heredar de la clase padre. Es decir, que también podemos acceder a los métodos de la clase padre automáticamente. Ahora bien, si yo instanciara esto, ¿vale? Podría acceder a mostrar info sin ningún problema de la clase padre, pero vamos a crear o a hacer un ejemplo de polimorfismo y así vemos cómo funciona. Entonces, para ello, vamos a crear un public void mostrar info, ¿vale? Tiene que ser el mismo nombre que el método de la clase padre, porque si no, no tiene sentido. Mostrar info, ¿vale? Y aquí le vamos a decir que herede el mostrar info de la clase padre y añada nuevas funcionalidades. Es decir, vamos a heredar este mostrar info, ¿vale? Este de aquí, que ya voy a hacer un control más C porque esto me interesa para las nuevas funcionalidades, pero vamos a heredar esto y añadirle cosas nuevas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a utilizar la palabra reservada super, ¿vale? Punto, y veis que ya tengo todos los métodos de la clase padre. En este caso va a ser mostrar info, ¿vale? Y ya estaría. Ahora bien, podemos añadir nueva funcionalidad, ¿vale? Y esto ya es polimorfismo. ¿Por qué? Porque este método, aunque sea el mismo, se está comportando de manera diferente, depende de si lo usas con el padre o con el hijo. Bien, aquí en vez de título, vamos a poner título de expansión, ¿vale? Lo voy a poner con acento, expansión, y aquí pues título expansión. Perfecto, voy a hacer un control C, control V, disculpad. Esto lo vamos a cambiar por lanzamiento o año de lanzamiento de la expansión, ¿vale? También lleva acento, ¿vale? Ya hemos dejado el espacio y aquí pues tenemos que poner el valor de lanzamiento expansión. Perfecto, ya lo tenemos, ¿vale? Aquí ya hemos aplicado el polimorfismo. Hemos visto la herencia también, hemos visto el encapsulamiento, que es simplemente definir, pues aquí, atributos privados, y también el encapsulamiento pueden ser métodos privados, sin ningún problema, ¿vale? O sea, podríamos utilizar métodos privados y no habría ningún problema. La abstracción está en que la clase juego y expansión son abstracciones directas de un juego y una expansión en la vida real. Es decir, lo tengo por aquí, un segundín. Esto de aquí, ¿vale? Es una abstracción de esto de aquí que estamos mostrando. Perfecto. Ahora bien, vamos a hacer que esto funcione de alguna manera. Entonces, para ello nos venimos al método main y vamos a borrar este systemout.println y vamos a instanciar, ¿vale? Otro de los conceptos que hemos visto de juego, porque ya sabéis que en Java hay dos tipos de dato, ¿vale? Para tipar, ¿vale? Tenemos
primitivos, que son el integer, el double, el string, etcétera, 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 y objetos. En este caso es un objeto, entonces lo tenemos que instanciar, bueno, le tenemos que dar el valor de un objeto. Entonces, juego, le vamos a añadir Diablo2, ¿vale? Voy a crear un objeto que se llame Diablo2, new juego, ¿vale? Y le tenemos que dar una serie de parámetros. En este caso, Diablo2, Blizzard Entertainment, ¿vale? Vamos a poner Blizzard solo porque si no me voy a morir aquí escribiendo, con D. Y el año, pues, leí antes en la caja 2002, pero creo que es del año 2000, ¿vale? Entonces, vamos a poner 2000 y listo, ¿vale? Ya hemos creado un objeto. Esto sí que sería un objeto, ¿vale? Y básicamente lo que estamos haciendo es instanciar Diablo2 de la clase juego. Como habéis visto, la clase juego, ¿vale? Es un molde, simplemente. Ahora vamos a instanciar de la clase expansión, ¿vale? Diablo2 Lord of Destruction es igual a new expansión, ¿vale? Tenía estas tres propiedades heredadas, entonces, pues, ¿para qué voy a escribir cuando puedo hacer un copia-pega? Y a mayores tenemos que añadir dos propiedades más. Tenemos que pasarle dos parámetros, que sería Diablo2, vale, sí, estaba bien. Diablo2, dos puntos, Lord of Destruction. Y por último, el año de lanzamiento de la expansión, que va a ser pues 2001 o 2002. No sé el año exacto, pero bueno, me lo invento, no hay ningún problema, ¿vale? Aquí ya... Ay, disculpad. Voy a beber un poco de agua, que esto lo estoy grabando del tirón. Vale, vamos a crear otro juego, ¿vale? Como hemos dicho, esto es un molde, o sea que podemos crear infinitos juegos. En este caso va a ser los Sims, y vamos a hacer un new juego, lo vamos a llamar los Sims como título, desarrollador, ¿quién era? EA, no, Maxis, perfecto, y también del año 2000 en este caso, ¿vale? Ya hemos instanciado o creado un objeto juego que se llame los Sims y también vamos a instanciar la clase expansión, los Sims, vida en la ciudad. Vida en la ciudad. Ya sabéis que los Sims tienen muchas expansiones, o sea que podríamos crear infinitas. New expansión, ¿vale? Le vamos a pasar los parámetros que hemos definido. Mierda. A ver, he tocado... Vale, voy a hacer un control Z. Quería subrayarlo. Ahora sí. Esto lo pillamos, control C. Control V. Voy a poner el punto y coma aquí al final, que si no luego se me olvida. Y me faltan, pues, dos parámetros por pasarle, que es el título de la expansión. Vamos a ir pasando aquí a la derecha. Los Sims. Lo voy a poner aquí con mayúscula. Dos puntos. Vida en la ciudad. Perfecto. Y el año de lanzamiento de la expansión, pues vamos a poner 2001 en este caso. Muy bien. No sé si los años de lanzamiento coinciden. No tengo ni idea, ¿vale? Entonces... aquí debajo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es llamar a los diferentes métodos. En este caso, el Diablo2, ¿vale? Punto. Y aquí ya, pues me deja, bueno, me da como opción los métodos que yo haya definido de manera pública, que son los getters y setters y mostrarinfo. En este caso, va a ser mostrarinfo, Diablo2 Lord of Destruction punto mostrarinfo, los Sims punto mostrarinfo y los Sims vida en la ciudad, ¿vale? Punto mostrarinfo. Podemos agregar los métodos que queramos sin ningún problema. Ahora bien, para probar esto tenemos que ejecutar el programa y para ello, dentro de la clase main, pues ya tenemos aquí una flechita, ¿vale? Que nos indica que le podemos dar al play.
Hay varias opciones, en este caso, pues, o with coverage, en debug, o arrancarlo normalmente. Lo vamos a arrancar de manera normal, ¿vale? Le damos ahí a Run. Ya ves, las 3:30 de la madrugada, ¿eh? Me he grabado esto del tirón, he tosido, me da igual, la verdad que súper contento. Y mirad, aquí tenemos, ¿vale?, lo que hemos imprimido por consola. Tenemos el título del juego, Diablo 2, desarrollador Blizzard, año de lanzamiento 2000, ¿vale? Y estas tres propiedades se vuelven a repetir aquí en la expansión. ¿Por qué? Porque hemos heredado un método del padre y hemos generado polimorfismo porque ese método que se llama igual, ¿vale? Si os fijáis, tanto el título, ¿vale?, Diablo 2.mostrarinfo, como la expansión Diablo 2 mostrarinfo, ¿vale? El método es el mismo, pero tiene un comportamiento diferente porque no nos imprime tres cosas, tres propiedades, sino que nos imprime 5. Título de la expansión y año de lanzamiento de la expansión. También pasa lo mismo con los Sims, Maxis, año de lanzamiento, los Sims, Maxis, 2000, los Sims, vida en la ciudad y 2001. Si has llegado hasta este punto del vídeo, permíteme darte mi más sincera enhorabuena. Y es que la mayoría de personas se quedan por el camino y tú, que has llegado hasta aquí, has comprendido a la perfección todo lo que es la programación orientada a objetos. Evidentemente te queda hacer algo muy importante, que es practicar, practicar y practicar, pero lo que vienen siendo los conceptos espero que los hayas entendido. Si no es así, no dudes en comentar aquí cualquier duda que tengas en los comentarios, y también pues es de agradecer que te suscribas porque, bueno, esto apoya a que el canal siga creciendo y creciendo y creciendo y que sea como una bola de nieve. También me gustaría recomendarte que si quieres subir de nivel, tengo otros 2 vídeos en este canal que serían la continuación de este. La segunda parte sería el de principios Solid, que una vez has aprendido ya lo que vienen siendo las bases de programación orientada a objetos, pues lo vas a entender muy fácil. Y el siguiente nivel de los principios Solid sería el vídeo que tengo de arquitectura hexagonal, que este ya es un poco más complejo, pero entendiendo lo que viene siendo la programación orientada a objetos por un lado y los principios Solid por otro, se te va a hacer muy sencillo. Y nada, no me quiero liar mucho más. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis, dejaros un buen like que ayuda a seguir creciendo, compartirlo con otras personas porque esto, bueno, también quiero romper barreras en ese sentido, y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo.